Bien, continuamos nuestro recorrido por la palabra de Dios. Estamos en el capítulo, hoy vamos a abordar el capítulo 6 del profeta Miqueas. Y bueno, posiblemente avanzaremos luego de un episodio más con él para adentrarnos al profeta Nahum. Y hoy vamos a ver algo bien interesante que además emana en este capítulo 6. Hay una canción que se usa en Semana Santa, que es muy conocida, que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Esto viene de este texto de Miqueas. Eso que es bien importante, conocer estas canciones y sobre todo no suprimirlas. Yo me acuerdo cuando uno está en los grupos juveniles que generalmente uno acepta estos temas es por Semana Santa, pero Dios no nos invita a responder esta pregunta nada más en el tiempo de su pasión y muerte. Es una pregunta que constantemente nos haría Dios a cada momento, porque el abandono de su pueblo, de sus hijos, de quienes fuimos creados y pensados por Él, se da durante todo el año. Y por eso es que la fe es muy peligroso que entre en modismos. Este es el tiempo de pedir perdón, pero después no. O sea, y de hecho, a veces es muy disonante ver cómo en semanas, antes del miércoles de ceniza, pues lo que celebramos previo es el carnaval, ¿no? Es como el colmo del descaro, diría yo a veces, que después de que usted peca mucho y hablando en lenguaje extremo, ¿no? Pero no todo lo que uno hace en carnavales es pecado. Pero después que usted rumbea, después que usted va para la playa, bueno, ahora sí vamos a pedir perdón, vamos a colocarnos la ceniza. Ese tipo de lenguaje es lo que yo diría que es lo peligroso de meter la fe siempre dentro de rituales, dentro de modismos. Los ritos son importantes, son signos sumamente litúrgicos y que hay que sostener y mantener. Pero el signo nos invita, por ejemplo, que cuando tú vives la cuaresma y termina la cuaresma, sigamos viviendo un recogimiento de cuaresma. O sea, la fe es alegría, pero también es constante vigilia. Hay que estar siempre vigilantes porque las tentaciones para salirnos del camino son constantes. El demonio no cesa en tentarnos y al final nuestras propias debilidades humanas, nuestros instintos, también son cosas, como dirías el Señor, que aunque el espíritu es muy animoso, la carne es débil. Hoy vamos a confrontarnos con la palabra de Dios y de verdad les digo, no es que yo esté obsesionado en vender una imagen del Dios que castiga, el Dios que amonesta, el Dios que sanciona, pero es que me parece que se predica tan poco sobre esta realidad que, oye, hay que buscar un punto de equilibrio también. O sea, no es que Dios no sea misericordia, Dios nada infinitamente en misericordia, en perdón, y además la mayor prueba de todo eso es la paciencia que nos ha tenido. Como dice el Salmo, es lento para enojarse, o sea, es rápido en la misericordia, es presto a perdonar, pero es lento en el enojo. Pero el hecho de que alguien sea lento no quiere decir que no se enoje. Yo por lo menos me considero rápido en el enojo, pero hay personas que sí conozco personas que tienen un temperamento muy dócil, pero eso no quiere decir que nunca se molestan. Más bien cuando tú las ves molestas, te sorprendes y dices: ¿qué te pasó? Pero bueno, porque eso también forma parte de mi cartera, de mi menú de emociones que tenemos los seres humanos. El texto de hoy está referido obviamente al pueblo de Israel, pero también nos tiene que llamar a nosotros, nos tiene que hacer mirada a nosotros hacia nuestro interior. Y lo voy a empezar capítulo 6 desde el versículo 9, perdón, hasta el 16. Y dice así: resuena la voz de Yahvé en la ciudad. Escuchen tribus, óyeme asamblea de la ciudad. Voy a soportar una medida falsa, un galón disminuido. Voy a aceptar que usen balanzas inexactas con pesas falsificadas. En esta ciudad los ricos se enriquecen en base a crímenes y los habitantes se han acostumbrado a mentir. Yo aquí voy a hacer una primera pausa, ¿no? Porque esto no solamente hay que verlo de la estafa comercial, sino también la estafa espiritual. La estafa espiritual existe. O sea, hay muchos estafadores espirituales dentro de la fe y fuera de ella.
pero debe preocuparnos más obviamente los que están dentro de nuestra propia fe, porque yo mismo que hago este ejercicio de prédica, de reflexiones, yo mismo estoy obligado a mantenerme en una línea muy apegada, o sea, no salirme de la frontera de lo que el magisterio, la tradición y la propia palabra de Dios dicta. Esas son tres cosas que son innegociables. En la medida que uno va profundizando y conociendo los escritos de los padres de la iglesia, o por lo menos sus ideas. Yo no voy a presumir porque quiero hacerlo, más no lo he hecho al momento que hago esta grabación, de leer escritos de padres de la iglesia. Sí he escuchado muchas reflexiones y homilías en torno a ello. Y de verdad que hay puntos que, como yo le he escuchado a predicadores después de la palabra de Dios, que es lo primero, pues necesariamente tenemos que dirigirnos como segunda fuente segura de doctrina y de formación cristiana, son los padres de la iglesia. Porque ahí es donde Dios quiso construir todos sus cimientos. A ver, tú puedes tener un edificio y ese edificio en la fachada puedes remodelarlo, pintarlo, cambiarle las ventanas, bueno, poner un grafito, una ficha, una publicidad, y siempre vas a trabajar sobre unos cimientos que quizás muy poco mantenimiento le vas a hacer, pero que si son buenos van a perdurar en el tiempo increíblemente. Entonces nuestra fe no hay que verla desde la modernidad, desde la superficialidad de los tiempos, lo que hoy se pregona, lo que hoy, por ejemplo, yo veía una noticia, había un escándalo porque el Papa Francisco estaba usando una pulsera de colores muy alusivo a los colores de la bandera LGBT. Es lo primero que la gente asocia, pero en el trasfondo de la información, pues al parecer fueron unos niños que le dieron un regalo y que es como además tiene dos imágenes, ahorita no sé si es María, ahorita no recuerdo el otro santo, si es María y José, pero es como una suerte de, bueno, una pulsera que tiene dos santos, pero claro, todo eso tiene un trasfondo, ¿no? Interpretativo. Entonces yo no me quedo con las superficialidades, aunque el Papa use lo que usa, aunque el Papa usara una estola multicolor, la posición de la Iglesia en torno a estos temas es muy clara, que además hay que defenderla como la posición de Dios. Entonces eso es un poquito lo que alude el escrito de Miqueas, cuando hablamos precisamente de pesas falsificadas, de vender algo de calidad cuando no tiene esa calidad o no tienes ese peso que debería tener. Continúo. Por eso yo mismo he empezado a maltratarte, a arruinarte debido a tus pecados. Comerás, pero quedarás con hambre. Reservarás cosas, pero no podrás guardar nada. Y si logras salvar algo, yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no podrás cosechar. Molerás las aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. Exprimirás la uva, pero no beberás el vino. Tú observas los decretos de Onri y todas las normas de la familia de Ahab. Pero si tú sigues sus ejemplos, yo te pondré de ejemplo terrible para que se burlen de tus habitantes y para que sean despreciadas por todo el mundo. Este es el lenguaje que alguien me pudiera dar la explicación que me quiera dar, eran otros tiempos, hay que entender los recursos literarios. Este es el lenguaje de un Dios molesto. Esto no es el lenguaje de un Dios eh, que sea indiferente a las cosas o que se trague todo porque nos ama. Es el lenguaje de un Dios molesto. Es un lenguaje de un Dios que está en cierta forma cansado de advertir, cansado de decir, oye, por ahí no es, por ahí no es, y seguimos por ahí. Es decir, eh, Dios en su infinita paciencia y en su infinito amor, que sin duda es infinito, también obviamente tiene que hacer advertencias. De hecho, recuerdo que María Santísima en una de sus apariciones, no recuerdo bien si era la de Fátima, pero si no, debe estar en estas dos que todavía no son reconocidas por la iglesia, hay que decirlo. Está Garabandal, está el caso de Medjugorje, pero no son muy distintas estos discursos a lo que por ejemplo, se proyectaban en Fátima. No olvidemos que en Fátima, dentro de las visiones que tuvieron Jacinta, Francisco y Lucía, estuvo precisamente la visión de un infierno. Vieron almas consumirse y la misma Lucía decía que si no hubiese sido porque la Virgen las sostenía, ellas hubiesen muerto en el sitio del pánico y el terror de ver aquello. Entonces María, una de las cosas que decía en sus apariciones era que la copa de Dios estaba rebosante y que ya era muy pesado su brazo. Y eso dicta muchas cosas. ¿Sabes? Eso nos invita a reflexionar,
A mí me preocupa desde... Hay un padre que se llama James, creo, y James Thomas, creo que es el... No recuerdo bien si es el nombre exacto, pero que además ha pregonado abiertamente su homosexualidad, y hay otro que también hace TikTok y es súper, también amanerado, y entonces expresa cosas ya ha ganado seguidores. Y hay gente que estas cosas las ve bien, pero es que en el fondo es sobreponer nuestra personalidad, nuestras ideas, nuestro yo por encima de Dios. Yo creo que uno de los grandes servicios que hace cualquier labor evangelizadora es reducir al evangelizador al mínimo y que brille el contenido de la evangelización, que es el mismo Dios, que es Cristo. Una vez que nuestra fe es cristocéntrica, porque Cristo es la imagen del Padre visible y además es la fuente de dones dados por el Espíritu Santo. O sea, no es que Cristo sea las tres personas, cuidado con eso. Son tres personas distintas, pero el Padre y el Espíritu Santo se dejaron representar por Cristo, que se hizo materia y además se hizo hombre. Y hay explicaciones teológicas, no bíblicas, sino eh, justamente de padres de la iglesia, de nuestros primeros mártires, además de la fe, que explicaban precisamente la divinidad total y la humanidad total que tenía Cristo, donde una no superponía a la otra. Entonces, eso es importante destacarlo. Y les comento que cuando estaba buscando hacer el enlace para esta lectura, pues miren, por la gracia de Dios llegó la carta de Judas. O cuando hablo de Judas Tadeo, no Judas Iscariote, por si acaso, porque por ahí caminan evangelios apócrifos que no son evangelios canónicos, inspirados reconocidos por la iglesia. En este reconocimiento también entra muy importante los concilios y los escritos de los padres de la iglesia, porque escritos hubo muchos. Evangelios, cartas, pero lo que entra como reconocimiento inspirado por Dios es lo que está en el magisterio de la iglesia. Entonces, este Judas, obviamente, alude al Judas Tadeo, al apóstol, y no a Judas Iscariote. Entonces, la carta de Judas, que además es un capítulo único, es una única carta, que tiene en mi Biblia, pues latinoamericana, es una página por delante y por detrás, reza lo siguiente. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Ok, aquí habla de algo, aquí hay un celo apostólico además, habla de salvación, de una común salvación, no habla de salvaciones ni de caminos, habla es como común salvación, es como una puerta común por donde entra todo el mundo o por donde no entra nadie, pero es por allí que se tiene que entrar. Porque se han infiltrado en medio de ustedes, y por favor prestemos atención a esto, porque se han infiltrado en medio de ustedes ciertas personas ya señaladas para la condenación, gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarles algo que ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles, que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios les encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo, sentenció a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaron a la prostitución y se dejaban llevar por los instintos, por sus instintos. Estas son ahora una advertencia de fuego eterno. Ahora, sin embargo, estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales. El arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, aquí también hago un paréntesis porque además esta escena me parece importante recrearla. Vi una imagen en YouTube, me pareció muy linda. Fíjense lo que dice el texto. Voy a repetirlo. El arcángel Miguel, cuando pleiteaba, es decir, peleaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda.
En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender y lo que conocen por instinto, como los animales, lo utilizan para su corrupción. Qué texto tan bueno. Fíjense que apenas voy por el versículo 10 y es hasta el 25. Qué texto tan diciente, tan claro. Y estamos hablando de un único texto de un apóstol como San Judas Tadeo. Les invito a leer esta carta y meditarla. Aquí prácticamente la vamos a ver completa. Entonces, aquí hay una alusión muy clara, una identidad muy clara, un sentido muy claro de pertenencia y claridad también de evangelización. Pobres de ellos, dirá Judas, pobres de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Balaam, y se pierden como rebelde Coré. Echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos y en cómo y comen desvergonzadamente. Aquí inclusive aparece, si se ponen a dar cuenta, los pecados capitales, la gula, la lujuria, la soberbia, etcétera. Son como nubes arrastradas por el viento que no dan lluvia, árboles que no dan fruto al final del otoño y que ya están muertos antes de ser arrancadas de raíz. Olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios, estrellas errantes a las que esperan las tinieblas eternas. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo a ellos estas palabras: El Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuentas de los que se burlan del bien por todas las veces que actuaron burlándose de él. Y castigará a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que profirieron contra él. Son descontentos y frustrados que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca llena las palabras antisonantes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Hago una pausa, vamos por el 16, ya vamos a hacer el cierre hasta el 25. Y aquí aparece la figura de un patriarca, por así decirlo, que era Enoc. Que no es un libro, Enoc tiene textos, pero no son reconocidos como textos canónicos. Por lo tanto, aunque se hace mención a él, y no dudo que haya sido un hombre justo, fue la voluntad de Dios que no apareciera en la Biblia directamente como un protagonista, conocido como Melquisedec, o como mismo Abraham, Isaac o Jacob. Entonces, eso hay que respetarlo. Yo soy también curioso con la palabra de Dios. Y a veces me entero que hay un escrito por allá y uno le mete el ojo o escucha gente que te habla de eso. Pero no busco complementar algo que la misma voluntad de nuestro Señor no quiso que quedara complementado así. ¿Ok? Por ejemplo, los nefilim, los gigantes, todo eso también está explicado en textos, en el Génesis aparecen, que eran aparentemente hijos de ángeles con mujeres, ángeles caídos. Bueno, esa interpretación es interesante, es un dato curioso, pero no es lo que marca nuestra determinación de fe. Lo que marca nuestra fe es todo lo que hizo Jesús. Toda la palabra de Dios antes, durante y después se centra en Cristo. Entonces termino el texto diciendo: pero ustedes, amadísimos, recuerden que los apóstoles de Cristo, nuestro Señor, les anunciaron. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de todo y no tendrán en cuenta a Dios, sino que se dejarán llevar por sus pasiones. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, se mueven en lo humano y no tienen el espíritu. Vean, y esto puede ser personas con sotana, pueden ser personas con hábito, pueden ser personas laicas, pueden ser lo que sea, pueden ser del clero, pueden ser cardenales inclusive. Nuestra fe, nosotros creemos, como lo profesamos en el credo, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y lo que emanó de Él y lo que dejó depositado en la iglesia, no en personas, ni en Juan Pablo II, que fue un santazo, papa extraordinario, ni en Francisco, ni en Benedicto. Nosotros oramos por ellos, agradecemos que son nuestros pastores, tienen la autoridad dada por Dios, pero no es la fe la que profesamos en ellos. Ellos son custodios del mensaje. En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo y manténganse en el amor de Dios, guardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Muestren comprensión con los que dudan. A unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno. Con otros deberán actuar con mucho cuidado, sin tocar ni siquiera sus ropas por miedo a la contaminación. Al Dios único que puede perseverarlos en todo pecado y
presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria, al único que nos salva por medio de de Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él sea la gloria, honor, fuerza y poder ante todos, antes de todos los tiempos, ahora y por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta de verdad, cuando estaba buscando el enlace para el Nuevo Testamento, me encantó. O sea, no tengo otra explicación o otro adjetivo que usar para esta carta, porque es muy completa, es muy redonda. Dios tiene el camino claro desde la creación del mundo. No olvidemos, como dice el pregón pascual, que aunque el pregón pascual alaba la culpa, porque dice el del camino neocatecumenal de Kiko Argüello, dice, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Eso en cierta forma lo pudiéramos interpretar como una sátira no, una sátira es una burla, pero sí un cierto, es como ver lo positivo dentro de lo malo. Vamos a explicarlo así. O sea, el pecado es terrible. El pecado ha, ha alejado y aleja eternamente a muchas personas de Dios. Y eso es una herida muy profunda en el corazón de Dios. Si podemos usar el comparativo, la metáfora biológica del corazón humano, eh, el corazón de Dios obviamente queda herido y eso lo sabe el demonio, que además es la única forma, digamos, que tiene de confrontar a Dios. O sea, bueno, a Dios no lo va a poder vencer nunca, ya los ángeles que están constituidos son sus ángeles eternamente, los que quedaron condenados eternamente, pero en la humanidad todavía nosotros nos estamos jugando a nuestra salvación. Y eso es un tema muy para tomarse en serio. Porque para poder corregirnos tenemos que escuchar las advertencias de Dios, no superponer mi yo por encima de Dios, no decirle a Dios, acéptame como yo soy, sino preguntarle cómo tú quieres que yo sea, qué debo corregir en mí. Todos pasamos momentos de vicisitudes en la vida. Nuestra vida es constantemente escrita día a día en nuestro libro. A mí me encanta comparar la vida con un libro. Nuestra vida constantemente está escribiéndose. Mañana puede pasar algo, o puede ser que estés superando una enfermedad, puede ser que te estés enfrentando a una operación, puede ser que te estés a punto de quedar sin trabajo, puede ser que la economía la tengas muy complicada, puede ser que chocaste el carro o lo vas a chocar. Tantas cosas que pueden pasar, buenas o malas, son percepciones del tiempo, pero lo importante es que algo que además yo siento que es bonito entrenarse en eso, yo lo estoy intentando, no les estoy hablando porque esté por encima de ninguno del que me escucha, pero la mentalidad de los mártires, de la gente que de verdad sufrió físicamente tortura y se mantenía serena, la única explicación era entender que les podían quitar todo, pero nunca les podrían doblegar su fe. Cuando hay una fe realmente sólida, podemos leer el texto de los 7 hermanos que está en el libro de los Macabeos, cómo cada uno fue muriendo de manera espantosa, torturados, inclusive con su madre allí, que fue la última en morir, y ella prefirió ver morir asesinado a todos sus hijos antes de que negaran su fe. Ese nivel de fortalecimiento, de saber que más allá hay algo, es lo que realmente sostiene cualquier vida humana. Una vida que se sostiene sobre la base de los instintos, de los placeres, de querer estar bien acá, de no querer irnos, de siempre querer estar allí, de querer ser eternos en este mundo, es una muy mala interpretación de la existencia. Yo siempre digo, y con esto termino, es como la comparación del niño que está en el vientre de la madre. Si tuviera un nivel de conciencia como el que tú y yo tenemos ahorita, que nos estamos escuchando, posiblemente no querría salir de allí. Ahí no respira, ahí está en un líquido amniótico, pero ahí no respira, ahí está tranquilo. Está con su mamá, está en un clima perfecto, ni le da frío ni le da calor, y depende sí de la alimentación de su mamá, pero está tranquilo, no conoce esta realidad, pero forzosamente tiene que salir de allí, si no mata a su mamá. Él tiene que salir de allí porque si pasan las semanas, las 44 semanas, pues se convertiría en un tumor casi para el propio organismo de la mujer y es muy peligroso. Entonces, todo tiene su tiempo y después que él sale ya él no se acuerda de la realidad anterior. Si a ustedes les preguntan, ¿tú te acuerdas cuando estabas en el vientre de tu madre? De que estuviste, pero no te acuerdas, no tienes conciencia de eso. Yo siento que la vida eterna es eso. Es después salir de este mundo, volver a nacer, quizás hay la interpretación también de lo que Jesús le decía a Nicodemo,
volver a nacer de la carne y del espíritu, aunque estaba referida también al bautismo, y ya ahí olvidarnos de esto y darle gracias a Dios por los sufrimientos, por la vida, por nuestra existencia, porque el hecho de existir ya nos hace candidatos para una vida eterna con Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en oración.